Muy buenas a todos y bienvenidos a este video especial de mi canal, el cual difícil de calificarlo ya que bueno, tiene cosas de polidomingo porque efectivamente fui a un montón de deportes durante aquel entonces. También bueno, IR lunes porque claro, es una experiencia, un video narrado en primera persona. Y también martes de luces porque se trata de, claro está, un video muy especial porque claro, en estos días se han celebrado el segundo aniversario de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Un evento que, claro, si bien uno puede abordarlo desde ciertas cuestiones, ya sea deportivas, como por ejemplo la aparición de las kamikazes, también, bueno, las leoncitas, otras medallistas como por ejemplo Sol Ordaz, la aparición de Delfina Peñatielo como fenómeno mediático, pese a que ha ganado 2 medallas de plata, por lo cual creo que eso entierra prácticamente todo lo que dicen de que solo se lleve el primer lugar. Más allá de que claro, el año siguiente en los Panamericanos, al ganar los 3 oros, como es que esa exposición aumentó muchísimo más. Obviamente citando un par de ejemplos de este evento que fue bastante amplio, en que Argentina tuvo una muy buena actuación. Igualmente no hay que dejar de lado cuestiones como por ejemplo de la organización que ha planteado en su momento el fallecido Ernesto Rodríguez. Pero claro, dejando de lado todo eso, tenía ganas de contar cómo había vivido estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Unos juegos en los cuales fui gracias a que me había tomado unas vacaciones de una semana en mi laburo. Incluso tenía pensado tomarme la siguiente como para estar en los últimos días ya, pero claro, eran bastantes menos, por suerte, y digo por suerte porque no, mi plan original era inviable, así que lo mejor era tomarse esa semana durante esos juegos y claro, aprovechar para ir a todo lo que pudiese. Así que bueno, no es un resumen muy periodístico, más allá que claro, mencionaba los ganadores, perdedores y demás de todas estas cuestiones de estas contiendas deportivas. Sí, claro, mi experiencia personal, que bueno, ya lo dije un montón de veces, pero... Así que bueno, espero que disfruten de esta aventura a la cual pude acceder gracias a esto. El primer día de mi semana olímpica lo viví en el Parque Olímpico. Y pese a que era relativamente temprano, ya que eran apenas las 10 de la mañana, había fila para poder entrar al predio. Sin embargo, se pudo ingresar al mismo y poco tiempo después pude entrar al pabellón África para poder ver in situ mi primera disciplina olímpica, la esgrima, más precisamente la prueba de florete femenino, con el combate de la japonesa Yuka Ueno ante la egipcia Nahahani. Fue un triunfo para la asiática, quien a la postre ganaría la medalla dorada. Tras ello me encontré por primera vez con el pebetero, aquel que un día atrás en el obelisco encendieron Santiago Lange y Paula Pareto. Además está decir que hubo selfie en ese momento histórico. Tras ello, fui a ver a mi segundo evento, el hockey sobre césped. El turno mañana estuvo destinado a los varones y los primeros 4 encuentros terminaron en goleada. El 7-0 de Australia ante Kenia y el 10-0 de India ante Bangladesh. La sección terminó siendo el encuentro entre Austria y Canadá, el cual no solo se destacó por su paridad, sino también por los 2 hinchas austríacos y su matraca, cuyos enérgicos cánticos terminaron siendo taradeados por el resto del estadio. Para alegría de ellos, fue triunfo de los europeos por 3-2. Después de aquel partido, así como también del show de Pandy, la mascota de estos juegos, llegó el último partido tanto de la jornada masculina como del primer turno, el enfrentamiento entre la Argentina y Zambia. Allí volvió a haber goleada y terminó siendo para los leoncitos, con un resultado final de 6-2. Pese a que tenías ganas de ir a otro evento, noté que iba a ser imposible, no solo por la gente que esperaba ingresar al estadio de hockey, sino también porque en los otros recintos del parque el panorama era parecido. Muchísima gente queriendo entrar, sabiendo que si salía podía perderlo todo y que además el lapso de espera no era largo, decidí quedarme. Así fue como estuve también en la jornada femenina,
En los dos partidos iniciales hubo paridad. India venció a Austria por 4-2 y más tarde Sudáfrica hizo lo propio contra Uruguay al derrotarlo por 4-3. Sin embargo, tras aquel encuentro llegaron las goleadas. Australia anotó una decena en su encuentro ante Zimbabue, que ni siquiera pudo anotar el del consuelo. Y China fue un poco más recatado ante Namibia, ya que terminó siendo 8-0 el resultado final. Pero eso no sería nada comparado con lo que iba a suceder minutos más tarde, ya que se terminó siendo la goleada más abultada de estos juegos, contando tanto mujeres como hombres. Y las que provocaron aquel holgado triunfo fueron las Leoncitas. La selección de Vanuatu fue la víctima de las argentinas, quienes se impusieron nada menos que por 21-0. Tras aquel encuentro di por terminada mi jornada de los juegos, pero esto recién arrancaba. Nuevamente fui al Parque Olímpico, aunque el hecho de que era día de semana hizo que la cantidad de personas en la fila fuese bastante menor. No obstante, el hecho de que alumnos de diversas escuelas estuviesen presentes hizo que haya una cierta cantidad de espectadores. Lo primero que vi fue el judo en el pabellón Asia, con los combates de las primeras rondas, tanto del femenino hasta 63 kilos, como del masculino hasta 81 kilos. Tras ello llegó el momento de hacer fila para poder ir a ver gimnasia en el pabellón América, más precisamente la competencia de All Around por equipos, por lo que pude ver a buena parte de las promesas de esta disciplina compitiendo en distintos tipos de aparatos. Sin embargo, se podría decir que estuve más tiempo esperando que viendo el evento, ya que poco tiempo después salí para poder estar en otro deporte, y ese fue el taekwondo en el pabellón Oceanía, con las competencias masculina hasta 55 kilos y femenina hasta 49 kilos. Aunque antes de ello hubo un nuevo show de Pandy, por lo que podría decir que la efectividad hasta ahora era 2 de 2. Respecto a lo deportivo, entre los competidores a los que pude ver, estaban quien sería el campeón de la competencia masculina, el ruso Georgi Popov, y la subcampeona de la femenina, la estadounidense Nastasia Solotic. Aunque lo más esperado era la pelea del argentino José Acuña, quien finalmente cayó en cuartos contra Mahamadou Amadou de Níger. La última fila que hice en el día fue para entrar en el centro acuático, donde pude ver mis primeras finales olímpicas. Primero, la de los 100 metros espalda masculina, con el triunfo del ruso Kliment Kolesnikov. Luego, la de 200 metros mariposa, con la húngara Blanka Berec siendo la vencedora. Tras ello, la victoria del también magiar Krzysztof Milak en 200 metros libres. Más tarde, el oro obtenido por la lituana Agnė Seleikatė en los 50 metros pecho. Y por último, las semifinales de los 100 metros mariposa. En medio de todo ello, pude ver mi primer podio olímpico, el de los 100 metros espalda, en donde oí el himno ruso, de donde provenía el campeón Kolesnikov. Ese día cambié de sede. Esta vez no fue el Parque Olímpico el escenario, sino el Parque Tecnológico, el cual comprendía tanto Tecnópolis como Parque Sarmiento. Y fue justamente en este último lugar donde descubrí al deporte que terminó siendo la vedette de las disciplinas de estos juegos, el beach handball. Además no estuve solo, ya que mi padre me acompañó en la travesía. Primero fue el partido femenino entre Rusia y Hungría, el cual terminó siendo triunfo húngaro en el shootout. Tras ello, en la rama masculina, el enfrentamiento entre las selecciones de Argentina y Portugal, en donde fue triunfo argentino también mediante el shootout, pese a que esta no iba a ser la única vez en donde se iban a cruzar. Después de este encuentro, así como también de un nuevo show de Pandy, quienes iban a salir a la cancha eran las kamikazes, que terminarían siendo un emblema de esta cita, para enfrentarse a Venezuela en un partido que terminó siendo sencillo, ya que ganaron en sets corridos. Tras aquel encuentro, cruzamos a Tecnópolis, donde se pudo ver algo de badminton. Tras ello, cambié de sede, ya que fui por la zona de Puerto Madero, o mejor dicho, el parque urbano, en donde no solamente pude ver algo de remo, sino que además también pude hacer lo propio pero con la escalada deportiva, más precisamente la final femenina. El día se cerró sacándome una selfie con Pandy.
El día nuevamente arrancó en el Parque Tecnológico, en donde, casi como prediciendo el éxito que iba a tener, regresé al beach handball. Primero fue el encuentro de las kamikazes albicelestes ante sus pares neerlandesas. Un partido durísimo, en donde las visitantes se hicieron fuertes en rodeo ajeno, llevándose la historia en sets corridos. Luego se da el turno del otro seleccionado argentino, el masculino, quienes se enfrentaron a Italia. Allí habría triunfo local, nuevamente gracias a ser más precisos durante el shootout de desempate. Tras aquellos encuentros quise ir al sector de tiro, sin embargo terminé llegando tarde, ya que la cita había terminado. No obstante, pude alcanzar a ver tanto un nuevo show de Pandy como también el podio de la pistola de aire de 10 metros masculina, en la que el hindú Saurabh Chaudhary fue coronado con la medalla de oro. Donde sí pude ver acción fue en el tenis de mesa, donde me queda ver parte del partido entre el chino Wang Chuqing y el norteamericano Ha Kanak, quien terminaría siendo triunfo del asiático, a la postre medalla de oro, aunque el estadounidense también se subiría al podio, aunque con una medalla de bronce. No se vio todo el partido ya que tenía que cambiar de sede, aunque esta vez me tenía que ir al Parque Verde, donde pude ver otros deportes. Primero fue el turno del tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde pude observar nada menos que a la futura campeona de Roland Garros, la polaca Iga Swiatek. En este caso disputaba el dobles con la eslovena Kaja Juan y se enfrentaba a la dupla compuesta por la argentina María Lourdes Carlé y la colombiana María Camila Osorio Serrano. Nuevamente me queda ver una parte del partido, el cual terminaría siendo triunfo para las europeas en sets corridos, previo a obtener la medalla de oro en el encuentro decisivo. Después de ello fue el turno de ver al beach volley masculino y a otros integrantes de la delegación argentina. En este caso, Bautista Mieva y Mauro Zelayeta, quienes se tuvieron que enfrentar a los checos Patrick Manás y Jiří Sedlak. Los dueños de casa fueron quienes se llevaron el partido al imponerse en sets corridos. Con ese encuentro terminó esta cuarta jornada. Nuevamente fue un día de 2 sedes, aunque esta vez se arrancó con el parque urbano con el básquetbol 3x3. Primero arrancaron las damas con el triunfo de China ante Rumania por 18-14. Luego se pasó a la rama masculina, en donde Rusia le ganó a Mongolia por 19-12, mientras que Estonia terminó imponiéndose a los Estados Unidos por 21-14. Nuevamente hubo shows, primero uno de saltos en la soga, y luego, y como era de esperarse, una nueva aparición de Pandy. Las damas volvieron a saltar a la cancha, primero con las húngaras venciendo holgadamente a Alemania por 20-19, y tras ello, China volvería a sumar un nuevo triunfo, esta vez por 15-13 y ante Irán. Estos encuentros dieron pie a uno de los partidos más esperados, ya que estaba la selección argentina como uno de los participantes y su rival era el seleccionado de Mongolia. Aquel triunfo por 22-15 por parte de los futuros medallistas dorados se dio en un marco de alegría, ya que a pocos metros de allí el equipo argentino ganaba una nueva medalla dorada al igualar en el primer lugar con el equipo alemán en el ciclismo BMX mixto estilo libre. Tras ello volví al Parque Olímpico, aunque esta vez para ver 2 deportes. Primero fue el atletismo, donde hubo 4 eventos. Por un lado el salto con garrocha femenino, por el otro el salto en alto masculino, después el salto en largo femenino y por último los 100 metros vallas femeninos. Las lluvias que empezaron a caer hicieron que salga para, previo paso por el FanFest del parque, ir al pabellón Europa para poder ver el levantamiento de pesas de hasta 77 kilos. En aquella competencia, la medalla dorada se terminó yendo para Armenia, ya que Karen Margarian fue el vencedor de la contienda. Así fue que estuve en mi tercera premiación olímpica, contando la de natación y la del tiro. Sin embargo, mi día terminó con una selfie nocturna en la llama olímpica. Por cuarta vez al hilo y la segunda con un plan así, fue un día de 2 sedes, arrancando en el parque urbano y terminando en el parque olímpico. Esta vez no fueron muchos deportes como las veces anteriores, incluso también hubo más gente que en otros días de semana, seguramente debido a la influencia y la cercanía con el fin de semana largo, además de que también era viernes.
Tal fue así que mi padre, que tenía pensado acompañarme, no pudo ingresar al recinto principal de estos juegos. Primero, en Puerto Madero, vi un par de series de canotaje, el cual, a diferencia de las competencias olímpicas, eran un mano a mano entre dos competidores en un circuito que no era recto, pero que servía para visualizar quién era el ganador de la contienda. Tras ello me fui al Parque Villa Soldati, en donde regresé al pabellón Asia, pero esta vez para ver lucha y claro, un nuevo show de la omnipresente Pandi. Esta vez fueron nada menos que 5 las finales que pude ver, todas del estilo grecorromano. Primero fue la categoría hasta 45 kilos, en donde la medalla de oro se la llevó Amir Deborovsky ante el ecuatoriano Jeremy Peralta. Lo curioso fue que tanto campeón como subcampeón celebraron al mismo tiempo pese al resultado final. El siguiente encuentro decisivo, esta vez en hasta 51 kilos, fue todo lo contrario. El georgiano Giorgi Tokazde cayó ante el japonés Wataru Sasaki cuando tenía dominada buena parte de la contienda y terminó siendo puro desconsuelo. Antes de ello, vimos al argentino Eduardo Lovera caer ante el mexicano Axel Salas por la medalla de bronce. Georgia tuvo su revancha con el triunfo de Giorgi Chikvazde ante Elmirbek Sadirov de Kirguistán en hasta 60 kilos. Por su parte, el oro en hasta 71 kilos se lo terminó llevando Alexander Inkutu de Moldavia, mientras que en 92 kilos fue el iraní Mohammad Nosrati quien se subió al primer escalón del podio. Tras ello, la jornada se terminó en el Fan Fest al ver la final de los 800 metros libres femeninos con Delfina Pignatielo llevándose el segundo lugar en aquella competencia. El viernes había preguntado en mi Instagram si era mejor ir nuevamente al Parque Olímpico para ver si podía estar en alguna disciplina nueva o estar en el Parque Tecnológico para mirar la definición del beach handball. Pese a la opinión de la mayoría, que había votado Parque Olímpico, terminé yendo al Parque Sarmiento para ver si podía estar presente en mi primer podio argentino. Estuve bien temprano, porque sabía que todos iban a querer estar presentes en la definición del deporte furor de aquella cita. Y así fue como pude entrar a uno de los días más comentados de estos juegos. El partido que abrió la jornada fue Argentina-Portugal, justamente los mismos rivales de aquel encuentro al que pude ver el martes. Sin embargo, y lamentablemente, la historia fue completamente distinta a lo que había acontecido en aquel día, ya que pese a haber ganado el primer set, terminaron cayendo tanto en el segundo como así también en el shootout. Fue el final de la ilusión de ganar la dorada, pero aún quedaba la chance del bronce. En la otra semifinal, la cual también fue con desempate, España pudo vencer a Croacia para poder meterse en el encuentro decisivo. Después de aquellas semifinales masculinas, llegó el turno de las damas. Nuevamente Argentina tuvo que abrirlas, aunque esta vez enfrentándose a Hungría. Al igual que los hombres, ganaron el primer set, no obstante también perdieron el segundo, por lo que nuevamente tuvieron que definir en shootout. Sin embargo, la historia fue distinta a la de la primera semifinal, ya que Argentina pudo imponerse en el desempate y así se clasificó a la final. Países Bajos-Croacia servía para definir a sus rivales, y así fue como las balcánicas se llevaron los 2 sets y pase al encuentro decisivo. Lo sucedido el domingo anterior hizo que aprenda la lección y que me termine quedando en el estadio para no perder mi lugar, y aguanté la hora y media de espera hasta que la acción regresase. Obviamente en el medio, y para amenizar la espera, volvió a aparecer Pandi. La tanda vespertina arrancó con el partido por el bronce entre Argentina y Croacia, irónicamente los mismos rivales de la final femenina. Allí, los dueños de casa pudieron dominar la historia, y en sets corridos pudieron subirse al último escalón del podio. Un buen final para un equipo que, tranquilamente, podía haberse subido a lo más alto. Tras ello, llegó el otro encuentro por el tercer lugar entre húngaras y neerlandesas, y fueron las magiares quienes, en sets corridos, pudieron quedarse con una presea. Luego fue el turno de las finales. Arrancaron los hombres con el enfrentamiento ibérico entre Portugal y España. Los hispanos se quedaron con el primer set, mientras que los lusos se quedaron con el segundo, por lo que todo se resolvió en el shootout. España pudo recuperar la ventaja perdida y así pudieron lograr el primer lugar. Tocaba el turno de las kamikazes, quienes se enfrentaban contra Croacia buscando la medalla de oro, la primera que me tocaría presenciar.
En el primer set, la Argentina fue dominante, al punto que terminaron imponiéndose por 14-10. La mitad estaba hecha, ahora faltaba el resto. Para alegría de casi todos los presentes, el segundo set terminó definiendo todo para las albicelestes con el 18-16 final. Estalló el Parque Sarmiento con el último silbatazo, el cual produjo el final feliz. Justamente tras ello llegó el podio de los varones, con la Argentina recibiendo la medalla de bronce y después el momento estelar. Las kamikazes colgándose el oro y luego el himno nacional sonando. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, oh juremos con gloria morir, oh juremos con gloria morir, oh juremos con gloria morir. Quizá como si tratase de mantener la buena senda, quise imitar lo de ayer, enfocándome en un evento en donde estaba la posibilidad de ganar 2 medallas, con incluso una plata que podía transformarse en oro. Ese evento era el hockey sobre césped, que tenía leoncitos disputando el bronce y leoncitas en la final. Todo arrancó temprano, aunque muchos estuvieron desde primera hora para no perderse de nada. Primero fue el partido masculino por el 7º puesto entre Bangladesh y Austria, donde desgraciadamente no puede distinguir a los hinchas que estuvieron durante la primera jornada. Allí los europeos ganaron por penales tras igualar en 2 durante el tiempo reglamentario. Después sucedió lo propio pero en damas, donde Polonia pudo vencer a Namibia por 3-1. Tras aquel encuentro, Polonia se enfrentó a Australia, en donde nuevamente fueron a penales en un partido que parecía ser para los oceánicos, ya que iban ganando 4-0 a 5 minutos del final. Pero una remontada épica de los europeos hicieron que todo terminase en empate al final. Aprovechando ese envión, los polacos ganaron los penales y se quedaron con el 5º puesto. Las damas australianas, por el contrario, sí lograron quedarse en aquella posición al derrotar a Austria por 3-0 en un partido completamente cacofónico. Tras ello llegó la definición por las medallas. Primero, Argentina se enfrentó por el bronce ante Zambia, en donde pudieron imponerse sin ningún tipo de dudas. 4-0 terminó siendo el resultado final para los leoncitos. Luego fue el otro tercer puesto, el femenino, con China goleando a Sudáfrica por 6-0. Inmediatamente después, India y Malasia definieron el certamen masculino, y la coronación terminó siendo para estos últimos, con un triunfo 4-2 ante los hindúes. A diferencia del día anterior, fueron al podio masculino directamente, ya que habían decidido retrasar la final femenina. Por lo que los siguientes argentinos en pisar la cancha fueron justamente los leoncitos, ya que recibieron la presea de la tercera colocación. Tras una nueva aparición de Pandi, a quien ya estaba empezando a extrañar, acompañada por una batucada, llegó el plato fuerte, con las leoncitas definiendo ante India la medalla dorada. Pese al gol tempranero de las hindúes, las locales pudieron recuperarse con mucho orden y terminaron revirtiendo el marcador. El 3-1 final significó, por segundo día consecutivo, ver a algún representativo de nuestro país en lo más alto del podio y por ende escuchar el himno. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Fue la mejor despedida posible del Parque Olímpico, ya que sabía que no iba a volver allí, y por eso también le dije adiós a la llama olímpica, pese a que aún quedaba una función más. Mi despedida olímpica fue en Tecnópolis, la sede del fútbol sala. Eran apenas 4 encuentros, pero servían para poder observar una Argentina-Brasil, el cual era una de las semifinales. En este caso fui con un amigo y su pareja, quienes se bancaron las 4 horas de espera para poder estar dentro de la cancha. En primer lugar llegó mi despedida de Pandi, y después de eso tocó ver las semifinales femeninas, donde Portugal se enfrentó a Bolivia en un partido en donde las equivalencias fueron inexistentes,
terminó siendo goleada por 16-2 para las futuras campeonas olímpicas. Tras ello, llegó el otro encuentro entre Japón y España, con las asiáticas logrando el triunfo por 3-2 pese a estar perdiendo el entretiempo. Luego llegaron las semifinales masculinas. Primero fue el encuentro entre Egipto y Rusia, en donde los europeos lograron el pase a la final al derrotar a los africanos por 3-1. Y tras ello, el plato fuerte. Difícil saber si era porque el deporte es descendiente directo del fútbol o porque el rival que estaba enfrente era el clásico, pero en ese caso la localidad se sintió mucho más que en los otros deportes en donde hubo algún equipo o atleta argentino compitiendo. Sin embargo, eso no pudo ser suficiente para aquel encuentro frente a los reyes de la modalidad, pese a que la caída terminó siendo por la mínima, 3-2. Esta terminó siendo mi última imagen olímpica in situ, lo cual hizo que obviamente la nostalgia cayese de golpe. Pero esa sensación terminó siendo contrarrestada por el hecho de haber sido testigo de una cita que nunca creí que iba a ver, pese a que no eran los Juegos Olímpicos tradicionales, sino su versión juvenil. Pude ver 19 deportes, 14 finales olímpicas, 12 premiaciones y 4 medallas argentinas, 2 de ellas de oro. Nada mal pese a las ganas de estar en otros deportes y también estar los días restantes, pero eso ya era pedir demasiado. Fue una de las mejores vacaciones de mi vida y una de las experiencias más inolvidables que pude haber vivido. Ojalá en algún momento pueda repetir algo así, sea con Juegos Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales o Olímpicos, sean de invierno o de verano o de la juventud o para todas las edades. Pero por lo pronto me quedo con una imagen que tuve días después de los Juegos, ya que miré mi muñeca y vi la marca de lo que dejó el pase olímpico, porque eso dio la pauta de que yo estuve allí. Hasta acá llegó el video, espero que lo hayan disfrutado, que no lo hayan sentido. Hasta acá llegó el video, espero que lo hayan disfrutado, que no lo hayan sentido pesado, que eso bueno, podía pasar, si no bueno. Mis disculpas, pero la verdad es que tenía ganas de hacerlo, lo tenía pendiente incluso desde el mismo 2018 cuando estaba con la primera etapa del canal, que ya hacía varios meses que no subía videos, así que bueno, puedo saldar esta deuda. Y bueno, espero, justamente como dije durante el video, repetir esta experiencia, ya sea en algún juego panamericano, sudamericano, olímpico, independientemente, claro está, si es de mayores, la juventud, invierno, verano o lo que sea. Así que, bueno, como siempre, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales y claro, todo lo demás que digo al cierre de los videos. Así que sin nada más para decir, muchas gracias y nos estamos viendo.